visible, no es invisible, es una iglesia local y también es una iglesia completa. Cada iglesia local, como hemos visto, es el cuerpo de Cristo. Cada iglesia local es la casa de Dios, no la iglesia universal. La iglesia universal no está en funcionamiento el día de hoy, solo la iglesia local. La iglesia universal es un concepto bíblico a futuro, recuerden eso, ¿no? A futuro, cuando el Señor nos lleve ya con Él, ahí recién nosotros vamos a ser la iglesia universal. Ahora no, ahora somos iglesia local. Dios trabaja por medio de las iglesias locales, ¿no? Entonces, la iglesia local tiene que ser visible. Hemos visto varios versículos donde se dice la iglesia que está en tu casa, en todas las iglesias, ¿no? Una y otra vez, las iglesias, las iglesias. Hay un sonidito, hermanita, ¿ya? Entonces, ya todos esos versículos los hemos anotado, tener bastante cuidado. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Si existiera una iglesia universal, eso provocaría una serie de imposibilidades. Imposibilidades. Hermanos, ¿por qué decimos esto? Porque la iglesia del Señor recibe mandamientos o mandatos específicos. Eso es lo que vamos a ver aquí. En una iglesia universal no se podría, vamos a poner aquí, ¿ya? No se podría. Número uno, lo más básico, lo más elemental, no se podría congregar. ¿Cómo nos congregamos en una iglesia universal? Imposible. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos. No podemos congregar en la iglesia universal. No se puede. Otro, ¿cómo se podría celebrar la cena del Señor? ¿No? La cena o la mesa del Señor. ¿Cómo se podría celebrar? En la iglesia universal no se puede. No podemos decir, a ver, convocamos a toda la iglesia universal para celebrar la cena del Señor. No se puede. ¿No? Eso está en Corintios 11, 23 al 26. Primera de Corintios 11, 23 al 26. También, ¿cómo se podría ejercer o practicar la disciplina? ¿Ah? ¿Cómo podríamos ver, por ejemplo, la instrucción? Cuando hablamos de disciplina se refiere a la instrucción de los creyentes. ¿Cómo podríamos disciplinar a la iglesia universal? No se puede. La disciplina, que es la instrucción, la formación de los creyentes, solo se puede llevar a cabo en una iglesia local, ¿no? También, ¿cómo se podría apacentar la grey? Hechos 20, 28, que dice, ¿no? Apacentar la grey de Dios, ¿no? Que está entre vosotros. La grey significa rebaño, ¿no? Las ovejas del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo se podría hacer esto? Hechos 20, 28. El Señor ganó con su propia sangre, ahí está. Y ustedes están puestos ahí por obispos, por ancianos, para apacentar. Entonces, no se podría pastorear, ¿no? No se podría pastorear, no se podría llevarlos a una visión específica. Hay muchas cosas, entonces, como mandamientos que no podríamos nosotros obedecer. Estos solo son algunos ejemplos de mandatos que nosotros no podríamos obedecer en una iglesia universal, ¿no? Todo esto de aquí tiene que ver con mandatos. Ahora, también, en una iglesia universal no se podría tener un pastor y diáconos, aquí hablando ya de la forma de gobierno, ¿no? Pastor y diáconos. Más adelante vamos a ver que estos son los dos oficios establecidos para la iglesia local.
Los dos oficios para la iglesia local son pastor y diáconos. No hay más, no hay más. Ahora, en una iglesia universal, ¿quién sería el pastor? Ah, el pastor Jonathan, pues obvio, ¿no? No, no, no. ¿Cómo vamos a tener un pastor en la iglesia universal? ¿No? Justamente, la iglesia católica, que hemos dicho que es la que sustenta el dogma de la iglesia universal, por eso se llama católica universal. Ellos dicen que tienen un solo pastor, ¿sí o no? Un gran pastor, un obispo, un representante de Cristo en la tierra. Tienen su papa, ¿no? Es el pastor de la iglesia universal. Eso es jerarquizar la iglesia. La iglesia no se debe de manejar por jerarquía, por señorío. El mismo apóstol Pedro lo dice, habrá en su Biblia en Primera de Pedro capítulo 5. El mismo apóstol Pedro, al que los católicos llaman el primer papa, no estaba de acuerdo con eso. Primera de Pedro capítulo 5, verso 1 al verso 5, ¿ya? Ahí van a ver ustedes cómo el apóstol Pedro no estaba de acuerdo con traer jerarquías a la iglesia. Primera de Pedro capítulo 5. Y interesante cómo Pedro inicia diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ancianos. ¿A qué se refiere con ancianos? Uy, pastor, a los viejitos. No. Anciano, obispo, anciano y pastor es lo mismo. Es lo mismo. Todavía no voy a tocar ese punto. Más adelante vamos a ver cómo anciano, pastor y obispo es lo mismo. No son cosas diferentes, no son jerarquías, sino estamos hablando del mismo oficio. Entonces, cuando tú veas en la Biblia que se llama obispo o ancianos, ¿no? O pastor, es lo mismo. No son cosas diferentes, ¿ok? Ruego a los ancianos, o sea, a los pastores que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Y interesante, ¿no? Yo anciano también con ellos. No dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, el Papa, no dice así, ¿no? No, yo anciano también con ellos. No hay jerarquías. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Ahí está. ¿Cómo pastorear? Porque está hablando con iglesias locales. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No teniendo señorío, ¿ves? Pedro no viene aquí como el Papa, ¿no? Y decir a los demás, ustedes están debajo de mí, ¿no? Y debajo de ustedes hay otros. No, Pedro dice, estamos todos en el mismo nivel, todos somos siervos del Señor, todos somos participantes de la gloria que será revelada. Estamos en una misma posición, la misma posición de servicio, ¿no? Entonces, no teniendo señorío, no se hagan señores en la iglesia. Entonces, hermanos, si nosotros practicáramos una iglesia universal, forzosamente tendríamos que tener jerarquías, ¿no? Porque si es una iglesia universal, ¿cómo nos vamos a dirigir? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Quién toma las decisiones? Esto forzosamente se va a poner jerarquía, así como tiene la iglesia católica, pues, ¿no? Papa, cardenal, ¿no? Arzobispo, obispo, ¿no? Así. Entonces Pedro dice, no, a él se le llama el primer papa, pero no vemos que él practicaba eso, ¿no? No, yo soy un anciano más, yo soy un pastor más. Pero, pastor, él no es apóstol. Sí, pero apóstol era en función de la revelación fundamental que él estaba cimentando. Una vez que se echa ese fundamento, él como persona no tiene autoridad apostólica. La autoridad es el fundamento. Por eso que en Gálatas 1, Pablo dice, si a un ángel del cielo o nosotros, o sea, los apóstoles,
enseñamos algo diferente, ¿qué dice? Sea anatema. Entonces el apostolado no se basaba en la persona, sino en el fundamento que había establecido. Entonces ese fundamento, ni siquiera la persona que había ejercido el apostolado podía moverlo. El apóstol también estaba debajo de ese fundamento. Él no podía mover ni cambiar nada. Interesante que el día de hoy muchos practican un apostolado moderno. Hay iglesias que tienen sus apóstoles y dicen que esos apóstoles pueden echar fundamento, cambiar fundamento o añadir fundamento. Interesante, ¿no? Porque en la época los mismos apóstoles, los apóstoles originales, ellos nunca tenían esa autoridad para cambiar el fundamento. Entonces, apóstol solamente lo era en función de echar el fundamento, ya está. Pero en el ejercicio práctico del ministerio no era considerado un apóstol como jerarquía, sino era un pastor más. Era un pastor más. Por eso cuando tú vas al libro de los Hechos, te das cuenta que los apóstoles, ¿qué hacían? Oraban, predicaban la palabra, incluso servían a las mesas, ¿sí o no? ¿Sí? Servían a las mesas, comenzaban a repartir la comida. No vamos a ver que ellos se pusieron en una posición alta, ¿no? Y mandoneaban a los demás. No, ellos también servían la comida, repartían, ¿no? Ejercían una labor pastoral. Ya cuando ellos vieron que se estaba descuidando la palabra y la oración, dijeron, bueno, vamos a encargar a hermanos. Y ahí la función de los diáconos. Por eso hay dos oficiales nada más, el pastor y los diáconos. ¿Esta iglesia cuántos diáconos tiene? Bueno, en el sentido bueno de la palabra tiene muchos. En el sentido oficial, ni uno. Todavía no tenemos diáconos, pero sí tenemos pastores. Es mucho mejor establecer pastores. Ya con el tiempo, con el crecimiento, van a venir los diáconos. En un inicio los pastores hacen muchas labores, no solo lo espiritual, también lo material. A ustedes por eso ustedes nos han visto a nosotros con la lámpara, con el pico, ¿no? Nos han visto repartir víveres, nos han visto visitar, nos han visto luego barrer, trapear, hacer de todo casi, ¿no? Pero llega un momento donde obviamente la iglesia crece, se fortalece y podemos establecer diáconos. Los diáconos que se van a encargar de esa área material, física. Y los pastores pueden continuar la labor espiritual, concentrarse más en la labor espiritual. Entonces, eso no es jerarquía. Eso solamente es una ayuda, una cooperación. Porque todos somos siervos del Señor. Nada más. Entonces, Pedro dice claramente, no como teniendo señorío. Entonces no hay jerarquía, no hay señorío. En una iglesia local hay servicio. Siguiente, ¿cómo podría funcionar un cuerpo coordinado? ¿Cómo podría experimentar mutuamente el sufrimiento y el regocijo de los miembros? Por ejemplo, vamos a ver Efesios. Aquí vamos a añadirle Efesios capítulo 4, verso 13 al verso 16. Y también vamos a añadirle aquí Primera de Corintios 12, 26. Primera de Corintios 12, 26. La pregunta es, ¿cómo podríamos coordinar como cuerpo? ¿Ya? ¿Cómo podríamos coordinar? Ahí la Biblia dice, por ejemplo, que debemos gozarnos con los que se gozan, que debemos llorar con los que lloran. ¿Cómo podríamos cumplir esto en la Iglesia Universal? No se puede, ¿no? No se puede. ¿Cómo podría una Iglesia Universal reunirse en un local o en una casa, como en Filemón 2 leímos, a la iglesia que está en tu casa? ¿Cómo podría la Iglesia Universal reunirse así? No se podría, ¿no? Filipenses 3:6, interesante porque Pablo dice ahí que él persiguió a la iglesia del Señor, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo podría Pablo haber perseguido una iglesia universal? No se puede, ¿no? Bueno, entonces todo esto nos llevaría al absurdo. Número uno, la idea de una iglesia universal es absurdo, ¿no? Más cuando se lleva a sus últimas consecuencias. Dos, la clase de iglesia que enseña la Biblia, la iglesia local, no es absurda de ninguna manera.
Además, está comisionada para realizar la obra de Dios. Por eso Pablo usaba mucho las iglesias, las iglesias, las iglesias, en plural. No dice la iglesia, no, las iglesias, ¿no? Entonces, la iglesia por esencia, hermanos, tiene que ser local, no universal. De ahí vamos a corregir algunas actitudes y varias cosas que se han implementado lamentablemente en la iglesia por una mala comprensión de la universalidad de la iglesia. Por ejemplo, ¿no? Yo no congrego, ¿para qué voy a ir a una iglesia local si ya yo pertenezco a la iglesia universal? Bíblicamente, si alguien no congregue en una iglesia local, se está desligando del cuerpo de Cristo. No se puede. Tú no eres iglesia solo. La palabra iglesia, ¿qué significaba, recuerda? Llamados o convocados fuera. Eso denota una reunión, una asamblea. Para que sea una reunión tiene que ser varios. Tú solo en tu casa no eres iglesia. Hay que corregir esas actitudes y esos malos conceptos que se han tenido de la iglesia, ¿no? Y bueno, entonces, ¿para qué voy a dar mi ofrenda, mi diezmo en una iglesia local? Mejor lo doy a los pobres, ¿no? Mejor lo doy a los necesitados. Ahí voy a dar mi diezmo. ¿Para qué voy a traer a una iglesia local? ¿No? Esas artimañas del enemigo. Tú tienes que traer tus ofrendas y tus diezmos a la iglesia local. ¿Por qué? Porque es el plan, el diseño de Dios. ¿Cómo trabaja hoy Dios en el mundo? A través de sus iglesias locales. ¿Cómo trabajaba Dios en el Antiguo Testamento? A través de una nación, la nación de Israel. Por eso ahí se daban los diezmos, las ofrendas, todo con relación a Israel. El día de hoy es con iglesias locales. Entonces, por eso debemos traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestro servicio, todo a la iglesia local. Cuando digo iglesia local no me refiero al templo, ¿no? Sino a la congregación, a la asamblea. Ahí debe estar nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestro servicio, ¿no? Nuestro trabajo en la iglesia local. ¿Cuántos hermanos no dan ofrenda a su iglesia local, pero bien que dan ofrenda a Enlace TVN, ¿no? A sus programas de radio, programas de televisión? ¡Ay, mi pacto, mi siembra! Dicen, ¿no? Y ahí dan encima a dólares, ¿no? ¡Wow! Dan con sacrificio, ahí voy a dar. Y a su iglesia nada. ¡Ay, que trabaje ese pastor! ¿No? No queremos dar nada. Eso está muy mal. El plan de Dios, el diseño de Dios y la manera de trabajar de Dios hoy con el hombre es a través de su iglesia local. ¿Sí? Entonces no menospreciemos la iglesia local, porque la Biblia dice que si tú haces eso con la iglesia local, Dios también hará eso contigo. Lo acabamos de ver en la clase pasada. Cuando dice que si alguno destruyere el templo de Dios, no está hablando del cuerpo humano, está hablando de la congregación. Por eso Dios se tomaba muy en serio la división que alguien causa a la iglesia local. Era un duro tema, era un caso de disciplina muy fuerte para aquellas personas que causaban divisiones a la iglesia local, ¿no? Hermanos, amemos la iglesia local. Seamos responsables con la iglesia local, ¿no? No menospreciemos, más bien valoremos la iglesia local y procuremos sembrar y establecer más iglesias locales en el mundo. La misión más importante de una iglesia local, anótalo, es establecer o levantar otra iglesia local, ¿ya? Esta es la misión más importante que tiene una iglesia local: reproducirse, levantar otra iglesia local. La iglesia local no está para encerrarse, encasillarse en 4 paredes. Una iglesia local no puede pasar años y no haber levantado ni una iglesia en su comunidad. Tal iglesia no está cumpliendo su propósito. Y muchas veces, ¿sabes por qué pasa eso? Por la inmadurez de sus miembros. Sus miembros que se acostumbran solamente a ser domingueros. Sus miembros que se acostumbran solamente a congregar y nada más, no hacer más allá. No servir, no sacrificarse, no participar, ¿no? Entonces, y mucho menos, ya ni siquiera quieren ofrendar, ya ni siquiera orar, ¿sí? Entonces, la inmadurez de los miembros trae como consecuencia de que esa iglesia no se reproduzca, porque no hay siervos dispuestos, no hay involucrados, no hay un solo sentir, no hay un esfuerzo de parte de la congregación. Solamente estamos ahí viendo cumplir
nuestra congregación, y eso, ¿no? Si es que congregamos también. Y por ahí estamos observando a ver quién hace, qué hace, cómo lo hace, ¿no? Juzgándose entre ellos, mordiéndose entre ellos. Eso no es la iglesia del Señor. La iglesia local, hemos dicho, tiene un propósito, ¿no? Como revisamos antes, si tú, hermanos, vas a un mercado, vas a encontrar mucha gente reunida, ¿sí o no? ¿Eso es una asamblea? No, porque tener gente amontonada no hace una asamblea. Lo que hace una asamblea es que toda esa gente congregada tenga un propósito, tenga objetivos, ¿no? Y sea coherente con ese objetivo, se reúna, coordine, entonces van hacia un objetivo. Eso hace una asamblea. Entonces no te sirve de nada simplemente venir y sentarte. No te sirve de nada. No estás participando, te estás desligando de la iglesia local. Entonces te estás desligando del propósito del Señor. Porque viene, se sienta, ahí está. Pasa la hora, termina el culto, ¡pum!, se va y no lo vemos más. No sabemos nada de esa persona, no hay comunicación, no hay comunión, no hay servicio, no hay propósito que estemos llevando a cabo. Entonces no te sirve de nada. No te sirve de nada. Entonces debe ser más allá que venir a sentarme en un programa de culto. La iglesia local hay que vivirla los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana. Con eso no estoy diciendo que toda la semana va a estar metido aquí en el templo. Pero uno está involucrado, ¿sí? Uno está conectado. Uno tiene un propósito junto con sus hermanos de su congregación y empuja hacia adelante. Hay unidad, hay servicio, hay entrega, hay disposición. Uno está 100% enchufado con la iglesia local. Es interesante que a veces decimos algo como una actividad o que vamos acá y ¿qué? Un hermano dice, ¿qué hay? ¿De qué me he perdido? Y eso que el día de hoy tenemos WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos Facebook, tenemos Messenger, tenemos YouTube, paramos anunciando a cada rato, toda la semana, todo el mes, anunciamos, hasta los de otros países saben más lo que está pasando acá que los que están aquí congregados. Sí, en serio, no te estoy mintiendo. Bájale, manita, que me distrae mucho ese sonido. Bájale, por favor, bájale. Mucho, sí. No, escucha el sonido. Mucho me distraes. Es un helicóptero ahí. Bájale la ganancia, a ver, la ganancia, por favor. Ya. A ver. Entonces, les decía, hay muchos hermanos del extranjero que me llaman o me escriben y me dicen, pastor, estoy enviando para el kilo de amor. Pastor, ¿cómo es la actividad que están haciendo allá en Cachahuacra? ¿No? Pastor, yo sé que van a evangelizar allá, se van a ir a Lima a compartir. Están bien enterados. ¿Y cómo es posible que los que estén aquí, cerquísima de nosotros, qué hay? Dicen. ¿Qué está pasando? ¿Qué cosa? Dicen, ¿no? Están totalmente desconectados. ¿Eso quién es responsabilidad del pastor? Ahora el pastor tiene que ir de casa en casa y, hermano, acuérdate por favor, ¿no? Hermano, ven a traerte de la manito. Eso es responsabilidad del miembro, eso es madurez del miembro. Ahora hemos enviado 100 comunicados, ni uno lo has leído. ¿De quién es responsabilidad? O sea, en este mundo, hermano, en este mundo moderno, ya no se puede pecar de eso ya. Hace 30 años atrás, todavía había alguna posibilidad, donde no existían los smartphones, el WhatsApp, las redes sociales, pero cómo la iglesia estaba bien enterada de todo lo que sucedía, ¿no?, en su congregación. Yo recuerdo, porque yo he ido a la iglesia desde que he nacido. Y yo recuerdo, cuando no existía nada de esas cosas, cómo estábamos bien enterados de lo que pasaba toda la semana y todo el mes. Bien enteradísimos. Y yo era niño y me acuerdo. Sabía todas las actividades. Hoy, en esta era moderna, en la era de la comunicación, ¿qué hay, pastor? No me he enterado. No, pastor, tú no dijiste nada. Ay, Dios mío. Hermano, he dicho como 30 veces. No, pastor, no he dicho nada, tú. No sé nada, no me he enterado, no sé, no oigo, no huelo nada, no sabe nada. Eso, hermanos, eso nos dice un corazón totalmente frío, apático, que no valora la iglesia del Señor en lo absoluto.
Está desconectado totalmente. Y prueba de eso, una bendición, son nuestros hermanos de misiones virtuales, que estando a cientos de kilómetros de distancia, están bien enterados de todo lo que pasa. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? Tenemos que valorar la iglesia local, ¿sí? Bueno, vamos a entrar poco a poco también ahora a lo que compete la adoración en la iglesia local, ¿sí? Creemos que uno de los propósitos básicos de la iglesia, hermanos, es adorar al Señor. Estamos aquí para adorar. La adoración, entiéndase, no estamos hablando de solo de la música, del canto. Involucra, pero no es solo la música, la adoración. La adoración es más que nada la vida en sacrificio vivo cada día al Señor, una vida personal. Adoración es los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Todas esas horas es de adoración al Señor. Todos los días. ¿Me dejo entender? La iglesia tiene que entonces capacitar al creyente para vivir una vida de adoración. Para eso está el discipulado, ¿sí? Para eso está el discipulado. Discipulado que esta iglesia ofrece, que otra vez hermanos de fuera lo aprovechan mejor que los hermanos miembros locales. Discipulado tenemos casi todos los días. Cursos y cursos que repetimos todo el año. Todo el año, ¿no? Y ahora a tu casa, hermano, porque por los medios virtuales ya ni siquiera tienes que venir aquí. Ahí a distancia te puedes conectar. Y aún así, ay, qué pesado, pastor, tengo que presionar el botón, no. Ay, no, dar clic, demasiado, pastor, demasiado. Dios mío. Creo que hay que pedir al Señor, vuélvenos a la era de piedra, por favor, ¿no? Creo que ahí vamos a valorar recién. ¿Sí? ¿Se acuerdan la pandemia, no? Ay, cómo extrañamos el templo, el culto. Ni venía a congregar y extrañaba el templo, ¿no? Dios mío. Ay, que vuelva otra vez los cultos, la asamblea. Ay, pasó la pandemia otra vez. Ya se olvidaron de su iglesia local, ¿no? Hermanos, para eso es el discipulado. Nadie que pretenda ser parte de la iglesia del Señor puede desligarse del discipulado. Nadie. Es tu deber, es tu responsabilidad. Por eso con el pastor Daniel hemos diseñado una serie de discipulado, hermanos, de aquí hasta la eternidad. ¿Ya? Y ya nosotros hemos dicho, bueno, ya está todo servido. Si ellos no quieren, ya nosotros nos limpiamos las manos. Ya está. Somos limpios de la sangre de todos. ¿Ya? Ahí está listo el discipulado. Casi todos los días, todo el año. ¿No lo están tomando? Ya, bueno, Señor, ya los encomendamos a tu gracia. Por no decir a tu ira, ¿no? A tu gracia, ¿ya? Entonces, para eso está el discipulado. Dios, número 1, ha especificado cómo adorarle sistemáticamente. Por ejemplo, escuchamos cómo la palabra de Dios nos exhorta a adorar a Dios. Segundo de Reyes 17:36 dice, mas a Jehová temeréis y a este adoraréis. Segundo de Reyes 17:33. También Éxodo 24:1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová y os inclinaréis desde lejos. Salmo 29:1 al 2. Salmo 29:1 al 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. A adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, ¿no? Muy bien. Luego también, por ejemplo, en Hechos 24:11, encontramos ahí a Pablo adorando. Hechos 24:11. Luego en en Apocalipsis, el apóstol Juan también adoraba. Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Entonces la importancia de adorar a Dios se enfatiza en toda la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento. Somos para la adoración del Señor. Ahora, es posible ofrecer alabanza y adoración a Dios sin estar en la iglesia, ¿no? Los magos, por ejemplo, lo hicieron en una casa, Mateo 2:11. Hay uno que lo hizo en un cementerio, Marcos 5:6. Marcos 5:6. Antes de que hubiera algún templo, muchos ya adoraban a Dios, ¿no? Desde el Génesis, vas a verlo, por ejemplo, en Génesis 24:26, Éxodo 4:31, Jueces 7:15, Job 1:20, etcétera, ¿no? Sofonías 2:11 profetiza el día en que desde sus lugares, dice, se inclinarán a él todas las tierras de las naciones.
Jesucristo habló de esto también en Juan capítulo 4, ¿no? La hora viene y la hora es en que los adoradores, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no dependiendo ya de un lugar específico. Se puede adorar a Dios entonces, no necesariamente en un templo, en un local, ¿no? Pero sí se puede adorar a Dios en todo momento y en todo lugar. También existe la adoración congregacional, así como la adoración es personal, también existe la adoración congregacional. Entonces, conviene también destacar que el lugar especial para la adoración formal es la iglesia. Por ejemplo, vamos a ver que es donde el Señor también se reúne. Mateo 18, 15 al 20. El Señor ha prometido reunirse con su pueblo. Donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, allí está el Señor, en medio de los congregantes, ¿no? Aquellos que creen en el Señor. Algunos cuestionan eso y no, pastor, pero en el contexto está hablando de la disciplina. Sí, pero no está hablando de la disciplina de la iglesia local, por si acaso. Está hablando de la ley, de cómo se debían tratar el prójimo, ¿no? Bajo los asuntos de la ley. Y el acuerdo que deberían tomar para esos asuntos. Sí, pero Jesús dice, si se pusieren 2 o 3 de acuerdo sobre cualquier cosa, y Jesús ya lo lleva a un plano universal. Además, él mismo a sus discípulos dijo que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, y luego tenemos las cartas doctrinales donde también se nos instruye acerca de la presencia del Señor en medio de su pueblo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, cuando Pablo dice, congregaos ustedes, mi espíritu, y con el Señor, en el nombre del Señor. Muy bien. Bueno, entonces Dios también está presente en la congregación de su pueblo. Luego, número 2, Dios ha dicho claramente que es en la iglesia donde Él desea recibir la gloria. Efesios 3:21, si quieres léelo ahí. Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia. Dios quiere glorificarse también por medio de su iglesia, su congregación. 3, desde la antigüedad Dios ha tenido un lugar establecido para la adoración, ¿no? Hoy en día, en nuestra dispensación, ese lugar establecido es la iglesia local. Muy bien, entonces adoramos a Dios también, para eso nos congregamos. Si ha de adorar a Dios cada primer día de la semana, bueno, eso, digamos, corresponde a un culto formal. El primer día de la semana es el domingo. No es esto una doctrina, pero hay evidencias en la Biblia de que la iglesia se reunía cada primer día de la semana. Por ejemplo, Hechos 27, para los que anotan, y Dios bendiga a los que anotan, ¿no? Hechos 27. También Corintios 16:2. Corintios 16:2, ¿no? No estamos haciendo una doctrina, ¿no? No nos vamos a volver domingueros o dominicales. La adoración, hemos dicho, es todos los días, en todo lugar. Pero en nuestro contexto, el día de mayor congregación es el domingo. ¿Por qué? Porque estamos en países cristianizados, ¿ya? Occidentales, cristianizados, con un calendario gregoriano. Entonces, este país, por ejemplo, Perú, que forma parte de un conjunto de países cristianizados, el domingo lo ha dado como un día de feriado. O sea, ese día la mayoría no trabaja, ¿no es así? La mayoría, digo, porque hay quienes sí trabajan en domingo, especialmente los pastores. El domingo que más trabajo creo que tenemos, ¿no? Sábado, domingo tenemos mucho trabajo, o sobre exceso de trabajo, porque trabajamos todos los días de la semana, pero esos días trabajamos mucho más, ¿no? Mucho más. Bueno, entonces no es día de reposo. Domingo no es día de reposo. Y tampoco domingo es día del Señor. Por favor, si usted hasta aquí creía el domingo es día del Señor, quite eso de su mente. No hay tal enseñanza en la Biblia que el domingo sea día del Señor. Ni mucho menos que el domingo reemplaza al sábado. No hay tal cosa. Se nos acusa a los evangélicos de que ustedes cambiaron el día de reposo de sábado a domingo. Eso es una mentira, es un hombre de paja. Nosotros no hemos cambiado el día de reposo para nada. Si alguien me pregunta, pastor, ¿cuál es el día de reposo de los 7 días? Yo digo, el sábado, no hay problema. El sábado es el día de reposo, ¿no? No tiene nada que ver. Y hemos dicho siempre, si alguien quiere guardar el día sábado, que lo guarde, no hay problema, no es pecado, ¿no? Está en su libertad, solo que no es obligatorio, no es necesario. Y no se debe juzgar a alguien por si guarda o no guarda el día sábado, ¿sí? Entonces no guardamos el domingo en realidad, solo estamos aprovechando el contexto de nuestro país, de nuestra sociedad, ¿no? Que el día domingo la mayoría
descansa, no trabaja. Y no es que estamos guardando el día domingo, sino que nos congregamos en domingo, que es diferente. Ahora, no solo nos congregamos domingo, también hay que aclarar eso. También nos congregamos los días de la semana, ¿no? Congregamos los miércoles, congregamos los viernes, congregamos los sábados. Entonces, cualquier día es oportuno para congregarnos y adorar. Cualquier día, no solamente el día domingo. Ahora, hay iglesias evangélicas, hay iglesias bautistas que sí han tomado al día domingo como un día de reposo, como un día del Señor. Sí, sí lo hay. Sí lo hay. Es que obviamente en el proceso muchos van a entender mal las cosas, ¿no? Hay desajustes. Entonces sí hay evangélicos que dicen el domingo es el día del Señor. El domingo es el día del Señor, ¿no? Algunos de ustedes de repente ya se han convertido de eso ya, ¿no? Pero hay muchos así, que piensan que el domingo es día del Señor. Y no, domingo no es día del Señor, ¿ya? Quiero que entiendan muy bien eso. No hay doctrina bíblica para ello. No lo hay. Entonces, pastor, ¿no debo venir? No, tampoco estoy diciendo eso. Tampoco diciendo no, porque de todo toman excusa, pues, ¿no? Ah, el pastor ha dicho que el domingo no es día del Señor. Ah, ya no voy, pues. Ya no voy a la iglesia, Dios mío. Así es el corazón del hombre, ¿no? Cuando hablamos la vez pasada, hermanos, el diezmo no es obligatorio, el diezmo es de la ley, el diezmo no se debe imponer, no es para... Ah, y varios dicen, ya no, diezmo, pues. Por eso el pastor Daniel me dijo, pastor, mejor hay que imponer la ley, ¿no? Cuando los obligan, los pisotean, los amenazan, ahí están fieles, tengo que dar mi diezmo, tengo que dar, ahí están fieles. Cuando le dices, hermano, estás en la gracia, es más que la ley, tú tienes que dar libremente, ah, ya no doy, pues si no es obligatorio. Ya no doy, ¿no? Eso devela su corazón. Su corazón que no daba una verdadera adoración. Si tú das el diezmo por obligación, no es adoración. Pero aquel que da el diezmo, y más que el diezmo, voluntariamente, está adorando al Señor. Así de simple. No tenemos por qué obligar. Por eso aquí el diezmo no es obligatorio. Aquí yo no voy a poner una lista, a ver, ¿quién diezma, quién no diezma? No, no. Jamás vamos a ir a tu casa y decir, hermano, has dejado de diezmar tantos meses. No vamos a hacer esas cosas. O una asamblea. Ah, por si acaso, los que diezman nomás. Si no estás diezmando, no tienes voz ni voto. No, nunca vamos a hacer esas cosas. Menos también, a ver, hermano, vamos a tener gente en el ministerio. A ver, ¿están diezmando o no están diezmando? No vamos a hacer esas cosas. No vamos a hacer esas cosas. Pero quiero que entiendan que el Señor nos manda a adorar. Y la adoración demanda un sacrificio. Porque si no hay sacrificio, no es adoración. Toda adoración en la Biblia era un sacrificio. Hermano, y la parte donde más nos cuesta a nosotros es la parte económica, ¿o no? ¿Sí? Otra parte que nos cuesta es el tiempo. Ay, pastor, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero si tú sacrificas dar tu tiempo al Señor, es ofrenda, es adoración. Si tú estás pasando, digamos, problemas económicos, pero a pesar de eso tú dices, yo voy a adorar al Señor con mis ofrendas. Adoración, porque es sacrificio. Te estás creyendo al Señor. Adoración. Tu tiempo, tu energía, tu dinero, todo, aunque digo tú, para que se entienda, porque no es nuestro. Nada de lo que poseemos es nuestro. Hay de aquellos los que se piensan que este es mío. No, nada de lo que tenemos es nuestro. Todo es del Señor. Todo es del Señor. Entonces administramos lo que Dios nos ha dado para cuidar, para administrar. Y el dinero está involucrado en eso. Si a ti te duele dar para el Señor, estás develando que algo no está bien en tu corazón. Tú tienes que adorar al Señor libremente. Por eso no vamos a obligar, pero vamos a enseñar los principios de Dios. Si tú quieres adorar al Señor, es completa la adoración. No es que, a ver, esta parte sí, esta parte no, ¿no? Esto sí, esto no, eso no es adoración. La adoración es sacrificio vivo, completo. Yo todo, Señor, para ti, todo para ti. Nada para mí. Eso es adoración. Eso es adoración, ¿no? Por eso no necesito imponer nada a la iglesia. Aquel que no quiera, no quiere, pues, no adora al Señor. Punto. Rendirá cuentas al Señor. Pastor, es que yo no doy porque tengo poquito. Mira, el Señor no está pidiendo cantidades. El Señor está pidiendo tu corazón, tu fe. Cuando yo comencé a diezmar, tomaba el sobre que había en la iglesia. ¿Y sabes cuánto era mi diezmo? Mi primer diezmo que yo di es 2 soles. Sí, 2 soles. Parecía la viuda, ¿no? La viuda de... 2 moneditas. Señor, todo lo que tengo. Y de verdad era todo lo que tenía. Y yo prefería irme a pie hasta la iglesia, porque tenía que caminar desde aquí hasta San Fernando, ahorrarme los pasajes y dar mi diezmo al Señor. ¿Sí? Luego me volvía también a pie en la noche.
Entonces, ahí estaba, tomaba mi sobre y con amor, con un gozo, que escribía mi nombre, mi diezmo al Señor. Ahí está. ¿Qué habrá dicho el tesorero, no? Ah, este hermano. Es que se habrá sorprendido el tesorero, que a veces iba a ayudarle a contar. Y él, Jonathan, tu diezmo. Ah, no, oh, está bien, me decía, está bien, que diezmes al Señor. ¿Sí? 2 soles, 2 soles. De pronto mi diezmo fue 5 soles. Ah, gracias al Señor. Puedo dar 5 soles al Señor. Y así comencé a diezmar, hermano. Ya al día de hoy no te cuento cuánto diezmo ya. ¿Ya? ¿Ah? Pero así es el Señor. El Señor va a bendecir, pero no lo hago por la bendición, lo hago porque amo al Señor. Amar al Señor es amar su obra, es creerle, es depender de Él. Así que no es que yo tengo poquito, pastor, no. Es tu corazón, tu fe, el Señor está buscando eso. Eso también es adoración. Ya hablaremos, en un momento del curso el pastor Daniel va a entrar a tallar. Ya él se está preparando. Está preparando el San Martín, la correa, la vara, ¿ya? La vara de medir. Y ya él va a hablar propiamente del asunto financiero, ¿no? Del asunto administrativo, que compete también a la iglesia local. Compete mucho a la iglesia local, ¿ya? Bueno, amados hermanos, vamos a dejarlo por ahí hasta ahora. Estamos entrando ya al tema de la adoración. Hay mucho que hablar de esto, hay mucho que hablar de esto, pero lo continuaremos el próximo domingo, ¿sí? Recuerda que este curso no es largo, es un curso corto, ¿ya? Pronto vamos a terminarlo. Los que lo terminen se van a graduar, ¿qué más quieren, no? Vamos a poner su birrete ahí, su toguita, su certificado, ya está. Ay, me he graduado, pastor, al fin. Algo siquiera me he graduado, ¿no? Muy bien. Sí, Señor les ayude. Vamos a orar al Señor, ¿sí? Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, porque solo por tu gracia estamos en este lugar. Señor, perdónanos. Perdona, Señor, nuestra falta de fe. Perdona, Señor, nuestra negligencia. Perdona nuestros pecados, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Limpia nuestras vidas ante ti hoy, Señor. Señor, aleja, Señor, la ira y el castigo. Muestra compasión y misericordia a tu pueblo. Señor, que hoy se reúne también para escucharte y para adorarte. Limpia nuestras vidas, oh Señor. Padre, permite que sigamos creciendo, que sigamos siendo formados, instruidos como iglesia local. Y mis hermanos, Señor, de otros lugares también, donde nos escucha, también, Señor, ellos vayan asumiendo principios y vayan asumiendo una buena dirección para guiar a otros también. Glorifícate, oh Señor. Gracias, gracias por este tema tan importante. Bendícenos, Señor, en los próximos domingos, en las próximas clases, para seguir avanzando, Señor, en este tema tan importante, tan elemental para tu pueblo. Guíanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Muy bien, hermanos, pónganse de pie.